Hola, soy Sola Imsa y hoy quería hablaros sobre Medusa y Atenea. Quizás sean dos mitos muy conocidos, pero la verdadera historia de estas dos diosas, que a nivel arquetípico son extremadamente relevantes, sobre todo para lo que es la mujer, creo que no está tan conocido. No es, ah, digamos que la información que llega a nosotros o la interpretación que ha llegado a nosotros al momento actual no tiene nada que ver con lo que era en origen y sobre todo con lo que en realidad representa cada una de estas diosas o de estas dos mujeres. Por eso lo he titulado Medusa y Atenea, ¿quién fue en verdad el monstruo? Conozcamos el mito y la realidad que esconde. Bueno, de primeras dirías, el monstruo es Medusa, pero ¿alguno se ha parado a pensar qué le pasó a Medusa para llegar a ser así? ¿Fue un proceso natural o fue forzado? ¿O quizá fue una maldición? ¿Qué sucedió con Medusa? ¿Y qué tiene que ver Atenea en todo esto? Vamos a verlo lentamente, pero pausadamente, quiero decir, con todos los datos, pero creo que al final de este vídeo tendréis quizá otra idea de lo que cada una de estas dos diosas representa. Por eso, bueno, la primera pregunta que yo me hice es quién fue realmente Medusa y Atenea, ¿no? ¿Qué pasó con estas dos mujeres? Según la interpretación más conocida o más coloquial de lo que representan, Atenea fue una gran diosa guerrera, ¿no? Que además la consideraban la diosa de la sabiduría. Era protectora de dioses y de hombres. Y de hombres. Y ahora veremos qué pasaba con las mujeres de Atenea. Porque la relación no era tan buena como pudiera parecerse. Sin embargo, Medusa, por el contrario, fue un monstruo que se dedicaba a petrificar a todo aquel que se acercara a ella y la mirara de frente sin más, pero hombres, tampoco mujeres. Vamos a verlo bien. Independientemente de la historia mitológica que podemos encontrar en los distintos libros, ¿no? o en Internet, diferente documentación, ambos personajes forman parte de un mundo arquetipo y simbólico y que además es muy rico, como vamos a ver ahora, y sobre todo, como digo, en relación a las mujeres, claro, porque son dos mitos femeninos. También, por supuesto, hay mitos masculinos. Ya buscaré alguno que vaya un poco en este sentido también para que podáis ver, ¿no? Como una cosa es lo que nos han contado y otra cosa es lo que en realidad es. Así que, ¿quién fue realmente el monstruo? ¿Atenea o Medusa? Vamos a verlo. Atenea primero, ya que era la buena, ¿no? Entre comillas, vamos primero a saber su historia y después vemos la historia de Medusa. A ver, la historia mitológica nos cuenta que Atenea fue hija de Zeus, pero sin participación de mujer. En algunas interpretaciones nos lo cuentan así, o sea que nació directamente del deseo de Zeus de ser padre. Y bueno, pues nos cuentan una historia muy bucólica, ¿no? Pero que tampoco fue así. Atenea tuvo una madre, claro que la tuvo, y se llamaba Metis. Metis fue una titán que Zeus se obsesionó con ella y bueno, pues de ahí nació Atenea. Ella era una titán y además era la gran diosa de la sabiduría, Metis. Metis sí. ¿A que no es tan conocida Metis? Bien, pues la madre de Atenea fue Metis y el padre Zeus. Zeus estaba muy obsesionado con la titán Metis. Era preolímpica, claro, como todos los titanes, eran anteriores a los gigantes, en los cuales estaría Zeus y sus hermanos Poseidón y Hades.
Y entonces esta diosa, Metis, se la consideraba la diosa de la sabiduría. Es curioso que, siendo Metis una titán, quisiera Zeus conseguirla, ya que la principal intención de Zeus y de los gigantes que estaban con él era precisamente derrocar a este grupo de divinidades para hacerse ellos con el poder absoluto. En realidad no, Zeus para hacerse con el poder absoluto y tener a los demás de súbditos o, bueno, pues en un grado inferior al suyo. De ahí que a Zeus se le considera pues el dios del Olimpo, el dios único, ¿no? Cuando en realidad no lo fue. En el vídeo que hice de astrología y dioses, los planetas y los dioses, ahí hablo mucho de Zeus, por supuesto relacionándolo con Júpiter, con los planetas, pero entro en la parte mitológica y además hago la extensión de cómo Zeus y Yahvé tienen la misma energía, el mismo propósito y pudieran incluso ser el mismo. Sería interesante que vierais ese vídeo también. Pero volviendo a lo que hoy nos ocupa, Zeus no paraba de perseguir a Metis. Tenía que conseguirla como fuera. Y Metis, la pobre, no hacía más que huir de Zeus porque no quería tener nada con él. ¿Cómo huía o cómo se escondía? Transformándose en diferentes formas para de esta manera pues no ser vista por él. Pero al final Zeus la atrapa y la convierte en su primera mujer. La primera mujer de Zeus fue Metis y la segunda fue Hera. Pero fijaros que lo que nos ha llegado a nivel mitológico es que siempre fue Hera la mujer de Zeus, cuando no fue cierto. Y diréis, bueno, pero es un cuento, es un mito. No, es mucho más, porque se está cada vez demostrando más por hallazgos arqueológicos que en la mitología griega hay mucho de historia real y que todos estos dioses, como en la Biblia y en otros textos de otras culturas, cada vez está más claro que en realidad fueron seres que estuvieron aquí en tiempos anteriores a los humanos y conviviendo con los humanos. Por lo que aunque estas historias nos han llegado de una manera un poco como un cuento, pero tienen una base real profunda y además una simbología muy profunda. Así que volviendo a Metis, fue ella al final, como digo, consiguió doblegarla, que no enamorarla, sino doblegarla a Zeus y hacerla su primera mujer. Curioso también que posteriormente fuera Metis quien aconsejó y orientó a Zeus cómo hacer que Saturno vomitara a sus hermanos y así salvarlos, porque sabemos que Saturno, cada vez que tenía un hijo, lo devoraba, o lo que es lo mismo, anulaba su existencia para de esta manera no correr el riesgo de que alguno le quitara el poder, ¿no? Le quitara su trono. Al final fue Zeus quien le quitó el trono y fue Metis quien ayudó a Zeus para poder salvar a sus hermanos. Al igual que la madre de Zeus fue quien salvó a este para no ser engullido por su padre. Así que Zeus fue ayudado por dos mujeres, en realidad por más mujeres. Siempre los grandes protectores de Zeus fueron mujeres. De manera que, bueno, pues con este consejo de Metis, haciendo vomitar a Saturno, liberó a sus hermanos y de esta forma pudieron unirse los tres hermanos, no las hermanas, porque eran 3 hombres y 3 mujeres. Los 3 hermanos, juntos con otros gigantes, pudieron unirse en una dura y larga guerra contra los titanes y al final conseguir derrocar a Cronos y gobernar a todos los dioses desde el Olimpo. De hecho, el nombre de Metis quiere decir el sabio consejo. Y bueno, ahí la escuchó. Metis se quedó embarazada y un oráculo le dijo a Zeus que tendría primero una hija y después un hijo,
pero que el hijo sería tan cariñoso y tan amable que sería querido por todos y al final le quitaría el trono. Es decir, tuvo la misma predicción que había tenido anteriormente su padre Saturno, o Cronos, que es el mismo, y que de esta forma, bueno, pues pudiera perder su autoridad, ¿no? Su trono. Así es que Zeus, al igual que previo le pasó a Cronos, no estaba dispuesto. ¿Y qué es lo que hizo? Engañó a Metis y consiguió convencerla para que se hiciera muy pequeñita y tragársela. Ahora vemos. Y de esta forma Metis desaparece de los textos mitológicos, porque en realidad hay muy poco de Metis, solo de este principio, pero luego ya Metis desaparece. Solo queda como que era quien aconsejaba a Zeus desde su interior, pretendiendo el mito con esto decir que el hombre puede apropiarse de lo que no le corresponde por el mero hecho de ser hombre, hasta inclusive poder dar la vida. ¿Cómo es esto? Con el mito de Atenea, él dio la vida a Atenea, supuestamente. Así que de aquí procede, en parte porque ya lo hablaremos más profundamente, dónde está el origen del patriarcado, pero aquí procede la creencia que por lo menos ha llegado con más fuerza a nosotros, tanto religiosa como filosófica, de que la vida la da un Dios, que es el principio masculino, quien da, por tanto, la vida, tanto física como espiritual, pero más sería esa vida espiritual, aunque la mujer sea quien la da en la materia, pero todo el resto del proceso es el hombre. De forma, bueno, es el Dios, de forma, bueno, pues que así están establecidas las categorías, ¿no? Esto no es un vídeo feminista para nada, ¿eh? Es una realidad que existe y que está ahí, escrita, sin más. Así que, bueno, pues se dice que al estar Metis dentro de Zeus, fue este quien dio a luz a Atenea, pero ¿por dónde? Por la cabeza, como si fuera una creación mental del dios, ¿no? Anulando de esta manera el papel de la madre y adquiriendo Atenea el lugar de la hija del padre, sin intervención de mujer, y por tanto quitándole toda la importancia a lo que representa una madre. Atenea, por tanto, es así la diosa que defiende y proclama el patriarcado. Y su actitud siempre fue, en todas las historias, más protectora de los propósitos de los hombres que de las mujeres, con las que nunca se identificó. Hay una gran tendencia misógina en Atenea y bueno, no termina de inclusive integrar su condición de mujer. Además es que Atenea nunca fue la diosa de la sabiduría, fue la hija de Metis, pero ella no era la diosa de la sabiduría, era Metis, por lo que también le quitó a su madre este título. Ella nunca se consideró hija de mujer, tampoco, solo de hombre. Tampoco se comportaba como una mujer, sino como un guerrero, y nunca tuvo pareja, es una de las que se consideran diosas vírgenes dentro de la mitología. Ella se le adjudica el concepto de guerrera estratega, porque era muy inteligente, eso es cierto. No así como su hermano, aunque no era hermano de madre y padre, sino solo de padre, ¿no? Por parte, por tanto, de que Marte era hijo de Zeus, Marte era hijo de Zeus y de Hera. Y Hera era madrastra de Atenea, por tanto. Y ¿qué le pasaba a Marte? Pues que era violento, era destructivo y no muy inteligente, precisamente. Lo que era la estrategia
la tenía Atenea. Él era la fuerza bruta. Atenea era una diosa fría, era una diosa dura, era una diosa inmisericorde. Y siempre la consideran que ocupaba el lugar de estar a la derecha de su padre, convirtiéndose en su favorita y la única diosa olímpica a quien el dios confiaba sus símbolos de poder. ¿Y qué hizo Atenea para que yo la relacione con Medusa? Pues vamos a ver quién era Medusa, de dónde viene Medusa y qué pasó entre Atenea y Medusa. Medusa, en origen, no tenía nada que ver con el mito griego posterior. Es que Medusa no viene de la mitología griega, fue incorporado y alterado el mito. Curiosamente, a Metis, que era la madre de Atenea, se le comparó con Medusa por haber sido ambas reverenciadas como diosas de la sabiduría. Medusa fue la diosa serpiente de las amazonas libias, representante de la sabiduría femenina. Medusa era podríamos decir, la vertiente como más potente y más guerrera de las diosas, de lo que llamaban diosas tricéfalas, como era Hécate o Neit, Neit era una diosa griega, una diosa egipcia, perdón, y Atene, que no tiene nada que ver con Atenea, que era del norte de África. Este tipo de diosas se la llamaban tricéfalas porque estaban relacionadas con las fases lunares, ¿vale? Con la fase de la luna cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. La luna nueva, no, como no hay luna, no se ve, no lo integraban. Pero también con los 3 ciclos de la naturaleza humana femenina, es decir, el periodo de joven o doncella o virgen, el periodo de madre, el momento de ser madre, y la anciana o sabia. Aquí también se relaciona un poco esto con el mito de Perséfone. Entonces se la consideraba una gran diosa y era una de las que representaban a la tierra. Esta era Medusa. Nada que ver con lo que nos han contado, ¿verdad? En la mitología griega las cosas cambian y entonces adoptan a esta diosa de las serpientes que en la época minoica es una mujer con 2 serpientes, una en cada mano, porque la serpiente representa la sabiduría. No es, como ya he dicho muchas veces, un animal maléfico, ni tentador, ni nada que ver con lo oscuro. Ese cambio ha sido interesado para alterar en nuestra psique los arquetipos que necesitamos para realmente integrar los conceptos y trabajarlos en nosotros. Así es que, como digo, en la mitología griega esto cambia y ya está muy influenciada por el patriarcado y, por tanto, las diosas y mujeres siempre quedaban en un segundo plano o vinculadas al patriarca, como en el caso de Atenea, que aunque era una diosa guerrera y una diosa que se la consideraba de gran poder, pero siempre estaba al lado de Zeus. Bien, pues según esta historia, Medusa era la tercera hermana de las górgonas. Las górgonas eran 3 hijas de la diosa del mar Tetis. Eran muy hermosas y de las 3 górgonas solamente Medusa era mortal. Las otras 2 no lo eran. Se reconocía a Medusa porque tenía una gran belleza y una abundante cabellera larga, muy bonita, por lo que llamaba la atención. Pero pasó de ser una gran diosa, ¿no?, de la sabiduría a una mujer mortal. Y de aquí pasó a ser un monstruo con serpientes por cabello. ¿No suena esto también a
esa diosa que no era diosa, la primera mujer de Adán? ¿No suena? La primera mujer de Adán, que se llamaba Lilith, que era igual a Adán, por lo que era una gran, ¿no?, mujer, igual que él era un gran hombre, que de ahí pasó a ser expulsada del Edén y tratada como una mera humana sin mayor valor, y de ahí después pasó a ser una demonia, ¿no? Pues estamos en la misma simbología, la mujer degradada a demonio. Pero vamos a ver cómo llegó aquí. ¿Qué le pasó a Medusa? La historia nos cuenta que Poseidón, y aquí sale el segundo hijo de Cronos, y hermano de Zeus, se obsesionó con Medusa, al igual que Zeus se había obsesionado con Metis, al igual que Hades se obsesionó con Perséfone. Esto debía de ser algo genético, porque ambos tres se obsesionaron con tres mujeres que terminaron las tres mal. Los tres hermanos, por tanto, pecaron de lo mismo y destruyeron a sus respectivas y deseadas mujeres. Poseidón la persiguió y no paró hasta conseguirla. ¿Pero de qué manera? Dominándola y violándola. ¿Dónde la violó? En el templo de Atenea. Medusa se escondió, se refugió en el templo de Atenea para que la diosa la protegiera de Poseidón. ¿Y creéis que Atenea la protegió? No. No, porque para Atenea las mujeres no tenían ningún valor. Lo femenino no tenía ningún valor, no empatizaba con lo femenino. Ese es el arquetipo de Atenea. La mujer patriarcal, es decir, la mujer que protege, que actúa, que piensa y que considera que el poder lo tiene el hombre o tiene que ser como el del hombre. Por lo que es la mujer que quiere sustituir al hombre, pero en realidad es machista igual que el hombre. Esa es Atenea. Ese es el prototipo Atenea. Por lo que Atenea, en vez de protegerla, a pesar de que Medusa había sido forzada y violada por Poseidón, la diosa tomó este ataque como una ofensa a su persona y castigó a Medusa, dándole, la maldición consistía en que tuviera, en vez de cabello, serpientes en la cabeza y que su cuerpo fuera deformado con forma serpentiforme también, y que su mirada no la pudiera aguantar nadie, pero sobre todo hombres, para que no pudiera estar con ningún hombre jamás, porque los petrificaría. Cuando la mirasen, los convertiría en piedra. Pero no contenta con esto, Atenea fue quien ayudó a Perseo en el mito de Andrómeda y Perseo. Perseo fue quien mató a Medusa. ¿Y quién ayudó a Perseo a matar a Medusa? Atenea. Fue Atenea quien aconsejó cómo hacerlo, cómo matarla, porque como no le podía mirar a la cara, lo que hizo fue regalarle un escudo para que la viera reflejada en el escudo Perseo y así pues no quedar petrificado, de manera que Perseo pudiera cortarle la cabeza y meterla en una bolsa mágica, y esta bolsa se la entregó a Atenea como un trofeo. Posteriormente, tanto Zeus como Atenea incorporaron el poder de Medusa, igual que habían incorporado antes ambos dos el de Metis, también incorporaron el de Medusa. Pero en este caso, usando su imagen como protección contra los monstruos y contra los atacantes.
ya que la llevaban en las armaduras y en los escudos y la invocaban. Es el símbolo que posteriormente se utilizó en los armamentos, o sea, en lo que era todo lo que utilizaban los ejércitos, y también lo ponían en las casas para protegerlas del mal, ¿no? Una versión cuenta que cuando Perseo cortó la cabeza de Medusa de su cuello, salieron el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. Esto se consideró como que Poseidón había dejado embarazada a Medusa y por tanto eran los frutos de esa horrible violación. Así que bueno, no es una noticia como muy extraña, ¿no? En la mitología griega, que está plagada de relatos de abusos, violencia, maltrato, violaciones, asesinatos, pero es interesante el de poder descubrir que Medusa aún es recordada como un monstruo, cuando su único crimen fue que fue una joven atractiva y que Poseidón se obsesionó con ella sin ella provocarle para nada. Por lo tanto, fue una víctima de violación de este dios. Aparte de esto, ella fue la que recibió el castigo, porque Poseidón para nada fue castigado de ninguna manera. Incluso Atenea, fijaros, creó una flauta para imitar los lamentos de las dos hermanas de Medusa, que se llamaban Esteno y Euríale, tras el asesinato de su hermana. Como morgochineo, ¿no? Como para darle más fuerza al hecho. Vamos a ponerle esta frase, ¿no? Así es que Medusa no fue el verdadero monstruo aquí. Los monstruos aquí fueron Poseidón, Zeus y, por supuesto, Atenea. En el mito, este mito, como he dicho, tiene mucha simbología. Tiene la simbología de que la única mujer que se ha considerado en estos tiempos antiguos como valederas eran aquellas que tenían características masculinas, que eran guerreras, que eran fuertes y que actuaban como los roles que se consideraban al hombre, ¿no? El resto de las diosas eran manipuladas, eran utilizadas, eran atacadas o traicionadas, como era, ¿no? Que era la eterna mujer traicionada por Zeus porque se iba con cualquiera. Y las mujeres de ese tiempo pues estaban todas siendo perseguidas por los dioses y violadas y utilizadas de mala manera. Por lo que el arquetipo que queda, o el símbolo que le queda a la mujer es de dominada por el hombre, lógicamente, si ya las diosas seguían este proceso, ¿no? Incluso a las diosas, lo que es el concepto de la gran diosa, la diosa madre, ese matriarcado que había en la tierra previo a ese cambio que se dio, que ya en otro vídeo explicaré el momento. Como ahora voy a dar una pequeñita anticipación, bueno, pues esas diosas, como digo, fueron desechadas y fueron apartadas de todo poder y de toda de su lugar, en realidad, ¿no? El que le correspondía. Solamente cambió por la religión católica cuando a la Virgen María digamos que ocupó el lugar de esa grandiosa primigenia, pero que bueno, tampoco era algo como muy allá, pero porque era la madre de. Siempre a la mujer se le daba el poder por ser la hija de, la madre de, la hermana de, pero no por sí misma, ¿no? En este segundo periodo de nuestra historia, me refiero. Entonces, como digo, el mito pues es lamentable, ¿no? Esta historia es lamentable porque no es más que ratificar lo de siempre, que nos muestra cómo la supremacía del dios o del hombre sobre las diosas y sobre las mujeres, anulando, como he dicho, todos estos poderes y únicamente dejando a las defensoras del patriarcado, como en este caso Atenea, o a las obedientes, a las sumisas, a las traicionadas, bueno, pues que aceptaban estas traiciones, ¿no? Pues como los estamentos donde debía estar cada cual, ¿no?
También es muy curioso cómo se ha visto en lo que he explicado de la historia de Metis, ¿no? Cómo desaparece como gran diosa que era de la sabiduría, que es la misma que Sofía, por ejemplo, que también Sofía en su mito gnóstico hablan de que cayó. Entonces, pues eso, cómo desaparece, ¿no?, esta gran diosa y cómo desaparece la gran diosa Medusa y cómo prevalece Atenea, la diosa patriarcal, no matriarcal. Y cómo hasta nuestros días sigue prevaleciendo esta manera de interpretarlo y de verlo, de considerar a Atenea esa gran diosa, como la historia y cuando se cuentan las historias mitológicas, seguimos con los mismos arquetipos, seguimos sin contar la historia como es, seguimos con la simbología patriarcal, seguimos considerando diosas grandes las que no son y no diosas grandes las que sí son, igual que mujeres y hombres, ¿no?, que va cambiando. Pero fijaros que hasta que no conozcamos la verdad profunda que está tras estos mitos, que son los que han amueblado nuestra cabeza, es decir, lo que nos han proporcionado los arquetipos y la simbología y, por tanto, el programa inconsciente que traemos hombres y mujeres, esto no va a cambiar. Por eso es necesario conocer todo esto. Es necesario cambiar todo esto, conocer la verdadera historia. Porque además, como he dicho, no fueron dibujos, invenciones, fueron seres que existieron en su tiempo, fueron seres reales. Todavía más importante esto. Y cómo unos robaron lo que eran los otros, quiero decir, Atenea, considerada la gran diosa de la sabiduría, sin serlo para nada, protectora de los humanos, cuando tampoco lo fue, y todavía sí lo fue de hombres, porque de mujeres escasamente, y porque eso era una diosa misógina por excelencia, ¿no? En este sentido, también Medusa era considerada, como ya he dicho, al ser considerada una gran diosa de la sabiduría, en la Enciclopedia de los mitos y secretos de la mujer, escrito por Barbara G. Walker, dice: un rostro femenino enmarcado por un cabello de serpientes era símbolo antiguo y reconocido en muchas culturas de la sabiduría femenina y divina. Repito, que se me ha atascado. Un rostro femenino enmarcado por un cabello de serpientes era símbolo antiguo y reconocido en muchas culturas de la sabiduría femenina y divina, y también el símbolo de la sangre sabia que supuestamente había otorgado a las mujeres su poder divino. Por lo que ese cabello de serpientes no tiene nada que ver con el mal, aunque es cierto que luego habría otra interpretación secundaria de cuando uno tiene una actividad mental no conectada, sino desconectada a la luz y conectada al inconsciente más oscuro, más vulnerable, que también estaría asociado con lo que es la parte de reptar de la serpiente. Pero una vez superada esa fase, tiene que ver con esa sabiduría femenina y divina, porque la serpiente es uno de los animales típicos femeninos. Así que estamos rodeados de simbología, de historia y de mitos que retuercen el verdadero propósito de los mismos, porque en origen no tenía nada que ver con lo que luego nos ha llegado a nosotros, que nos cuentan las realidades y las simbologías al revés, para que nuestros pensamientos estén al revés, y que cueste romper con esta dinámica y con este comportamiento que es totalmente inconsciente, además, ¿no? Para que de esta manera sigamos creyendo que la mujer siempre ha estado en un segundo plano,
cuando la realidad pues, es muy diferente, cuando su origen fue otro y a partir de un momento determinado de la historia todo se torció. Y aquí adelanto un poquito un segundo vídeo que haré con respecto a este momento del cambio, ¿no? Cuando empezaron a dominar los dioses y donde vino esta creencia de que era un dios único el que era el dios creador, apagando pues, a la gran diosa. Hay muchas teorías, ¿cierto? Hay diferentes historias, historias no, sí, bueno, historias y estudios hechos por antropólogos y por arqueólogos, pero hay uno muy interesante hecho por Marija, no sé cómo se dice, Marija, se escribe Marija, Gimbutas, que era una arqueóloga y antropóloga lituano-estadounidense. Ella, precisamente haciendo un estudio muy profundo, que ha sido seguido por muchos arqueólogos posteriores y antropólogos, hombres, inclusive algunos que al principio no creían que tuviera razón, al final se han dado cuenta de que es lo más posible y que tiene que ver con un pueblo que vino de la zona de Ucrania que se llamaban los Kurgan. Un pueblo guerrero, violento, y por supuesto que no valoraba para nada a la mujer, ¿no? Bien, pues el estudio de esta mujer, curiosamente no tan conocido, vamos a verlo, porque es una de las bases que podemos estudiar y que podemos ver de cómo pudiera haber sido este cambio, de cómo pasar de ese diosa a ese dios único. Porque en Europa, cuando invadieron los Kurgan, quien estaba como potencia divina era la gran diosa, era la diosa, no era el dios. Entonces, bueno, vamos a ver esto y un poco ver cómo pudiéramos también enlazarlo con pues, religiones como la judía, por ejemplo, o la sumeria, en la cual también era todo dioses. ¿Vale? Aquí lo dejo. Pues nada, espero que os haya gustado este mito para que os deis cuenta de que la historia no es como nos la cuentan, que era importante el saber quién, o sea, saber cómo fue a través de estas dos mujeres, de estas dos diosas, Medusa y Atenea, que a Medusa ni siquiera se la considera una diosa, habiéndolo sido, y habiéndolo sido antes que cuando apareció Atenea en la historia mitológica griega. Así es que, como digo, aquí os lo dejo para que sigáis indagando si ese es vuestro gusto y os mando un abrazo grande a todos. Gracias.